Hola, nuevamente vamos a continuar con la construcción del espectro de diseño. Este, ok, la sección 3.1.6. Nos habíamos quedado aquí en los parámetros del espectro reducido. Esto los vamos a saltar por el momento. Los voy a explicar más adelante porque ahorita no tiene sentido. Y vamos a continuar construyendo el espectro. Este es el espectro. Este, ok. Este es el espectro elástico sin reducir. Vemos que aquí están las ordenadas y las abscisas, que son los periodos estructurales, los periodos de las estructuras, y las ordenadas o los coeficientes sísmicos. Sí. Este es el espectro reducido. Y vemos que está aquí en esta celda, en la columna M. Las ordenadas nuevamente se grafica contra los periodos estructurales de las estructuras. Y finalmente tenemos el, el espectro para el estado límite de servicio. Nuevamente, periodos estructurales contra ordenadas espectrales, en este caso del espectro de servicio. Entonces vamos a ir calculando las diferentes columnas. La primera columna son los periodos, y yo le puedo poner los periodos que yo quiera. Puedo ir incrementando, por ejemplo, punto 0.2, bueno, empieza en 0, sale 0, 0.02, 0.04, y luego extiendo esto la cantidad que quiera. Aquí he llegado hasta un segundo, pero aquí llegué en segundo, pero puedo seguir hasta, por ejemplo, 7 segundos. Ok. Muy bien, la primera columna es parámetro lambda. Ok, ese sí, lambda. Ok. Que aquí está. Es para calcular el factor de amortiguamiento beta. Entonces este lambda dice que el factor de amortiguamiento permite modificar las ordenadas del espectro de diseño debido a los valores de amortiguamiento de la estructura diferentes a 5. Nosotros vamos a utilizar 5. De todas formas, para que nos sirva nuestra hoja, en caso de utilizar otro amortiguamiento, vamos a calcular lambda y beta. O bien, debido a los efectos de interacción sobre la estructura, este factor se define como beta, y bueno, aquí está, 0.05, que es la fracción de amortiguamiento entre la fracción de amortiguamiento estructural que nosotros propongamos. En este caso va a ser 0.05, entonces 0.05 entre 0.05 me va a dar 1, elevado a cualquier factor me va a dar 1. Entonces lambda es 0.45 si el periodo de la estructura es menor que TC. Entonces vamos a ver, si el periodo de la estructura es menor que TC, ya lo había calculado, entonces 0.45. De lo contrario, vas a multiplicar 0.45 por TC entre el periodo de la estructura. De lo contrario vas a multiplicar 0.45 por este factor del periodo TC entre el periodo de la estructura. Entonces vamos a ver cómo funciona. Si yo extiendo esta columna, vamos a ver que una vez que paso TC,
o sea 2, empieza a variar este factor. Entonces por eso que es importante calcularlo para cada incremento de periodo, se tiene que calcular lambda. Finalmente beta se calcula como 0.05 entre el periodo de la estructura, que ya habíamos definido aquí. Es el amortiguamiento estructural elevado a lambda. Nuevamente, si yo extiendo esto, aquí me va a dar siempre 1, porque 0.05 entre 0.05 es 1, no importa que yo lo eleve a cualquier número. Entonces vamos a ver, por ejemplo, si yo le pusiera aquí 0.02, que fuera una estructura metálica, y vamos a ver cómo es que este beta empieza en 0.05, pero luego también empieza a variar. Como varía lambda, también varía beta. Por eso también es importante calcularlo para cada incremento de periodo. Ahora vamos a calcular el parámetro K, que es este parámetro que controla la caída de la rama descendente del espectro, y dice que si el periodo estructural, si el periodo del suelo es menor que 1.65, que es nuestro caso, aquí está, TS es menor que 1.65, va a ser el mínimo entre 1.5 o 2 menos el periodo del suelo. Entonces, vamos a ver qué pusimos aquí. Si el periodo del suelo, aquí está, es menor que 1.65, toma el mínimo entre 1.5 y 2 menos 0.12, menos el periodo del suelo. De lo contrario, o sea, si el periodo estructural es mayor que 1.65, lo que va a hacer es que va a tomar el máximo entre 0.35 y beta entre el factor de roca. Aquí está el factor de roca. Bueno, espero no confundir. Entonces nuevamente lo vamos a extender y vamos a ver cómo se modifica. A ver, en este caso no se modifica. Sin embargo, cuando se modifique beta, cuando toque en esta condición, que dependa de beta, se va a modificar para cada incremento del TS. Por eso es importante calcularlo en cada incremento. ¿De acuerdo? Finalmente, la pseudoaceleración. Aquí vemos la fórmula, que es grande, pero vamos a ver qué fórmula es. Esa se calcula con esta ecuación. Entonces vemos que tiene varias condiciones. Aquí está la primera condición. A ver. La primera condición dice si el periodo de la estructura es menor que TA. Entonces aquí dice si el periodo de mi estructura es menor que TA. A ver, vamos a ver I24. I24, aquí está, TA. Entonces lo vas a calcular con esto. Es A0 más, entre paréntesis, beta por C, que lo había calculado aquí, por C, menos A0, todo eso multiplicado por T entre TA, todo eso multiplicado por T entre TA. Es importante que todas las celdas que usemos, que estén acá arriba, le pongamos estos signos de pesos para que queden como referencia absoluta. Bueno, eso es si el periodo de mi estructura es menor que TA. Si el periodo de mi estructura, bueno, aquí
estoy haciendo una condición if anidado. Ajá. Entonces, si es menor que TA, ya no va a entrar a otra condición. De lo contrario, quiere decir que es mayor que TA. Pero si el periodo de mi estructura es menor que TB, ajá, es este, entonces vas a hacer esto, ajá, que es multiplicar beta por C. Es multiplicar beta, aquí está el de 44, por C, ajá, por G 24, ok. Sí, de lo contrario, quiere decir que el periodo de mi estructura no es menor que TA, ni es menor que TB. Ajá. Entonces, vas a entrar aquí y si, nuevamente hago un if anidado. Si es menor que TC, ajá, aquí está, K, 24. Si el periodo de mi estructura es menor que TC, entonces vas a hacer esta. Ajá, vas a multiplicar beta por C. Aquí está, beta por C por TB entre T, TB entre T elevado a R. Ajá, elevado a R. ¿Dónde calculamos R? Elevado a M24. Más acá se fue el último, a R, M24. Ok. Entonces ya llevamos esta. Y de lo contrario, pues vas a aplicar esta fórmula. Ajá. Ya no es necesario poner otro sí, porque quiere decir, si la computadora llega a esta condición, quiere decir que el periodo de mi estructura no es menor que TA, no es menor que TB, no es menor que TC. Quiere decir que es mayor que TC. Ajá. Entonces aquí pues aplica beta por C por TB entre TC elevado a la R, ajá, que multiplica entre paréntesis K, que ya son factores dependientes de cada incremento de periodo, ajá, por K, más 1 menos K por TC entre TE al cuadrado, ajá, todo eso por TC entre TE al cuadrado. Cierro todos los paréntesis que tenga ahí. Ajá. Este es lo más complicado. Este es el cálculo más complicado que hay que hacer. Esta es la fórmula más elaborada. Nuevamente la extiendo y pues dependiendo en qué rango caiga, por ejemplo este 1.2 va a haber, es menor que TA, no es menor que TA, ajá, entonces no va a entrar ahí. ¿Es menor que TB? No es menor que TB. ¿Es menor que TC? Sí es menor que TC. Ajá, entonces va a entrar aquí, a la tercera condición, y va a calcular mi pseudoaceleración con la tercera fórmula. ¿De acuerdo? Espero se haya comprendido. Bueno, entonces este ya es mi espectro en pseudoaceleración. Ajá, no en coeficiente. Acá arriba lo tengo dividido entre la gravedad, pero aquí ya lo tengo en pseudoaceleración. Ahora, aquí nada más lo que hago es multiplicar cada uno de esos ordenadas espectrales por 1.5. ¿Por qué? Pues esto es para, en el caso de que sea una estructura A o A más, a ver, las coordenadas espectrales deben de multiplicarse por 1.5. Ahorita no sé bien en dónde esté. Aquí está. Aquí está. Ajá. La sección
3.1.6.6 dice que para estructuras, entonces para las estructuras del grupo A, el espectro corresponde, se obtendrá multiplicando todas las ordenadas espectrales por el factor de 1.5. Es lo que estoy haciendo aquí. ¿Ok? ¿Y aquí qué estoy haciendo? B. Bueno, vamos a continuar entonces. Híjole, ahí. Ya, perdón. Ok. Entonces continúa ya la reducción del espectro. Continúa la reducción del espectro. Vamos abajo. Bueno. Entonces vamos a calcular Q. Q'. Para calcular Q' ocupo este P. Este es un factor empleado para definir la variación del espectro en la rama descendente calculando de la siguiente forma. Aquí está. ¿Ok? Entonces dice que P en el primero pues se calcula como K más 1 menos K por TB con referencia absoluta entre TE. Aquí es 0, por eso es que aquí me da infinito al cuadrado, ¿ok? Pero en la siguiente ya no me da esta división entre 0, aquí como TE es 0, entonces por eso me da división entre 0. Aquí nuevamente pues K más 1 menos K por TB entre TE al cuadrado, ¿ok? Para cada ordenada. Y luego calculamos Q'. Entonces aquí dice, para fines del diseño, en el estado límite de colapso se tendrá en cuenta el comportamiento inelástico de la estructura, aunque sea de manera aproximada. Para ello, las ordenadas espectrales se dividirán por un factor de reducción Q' a fin de reducción por utilidad Q', a fin de obtener las fuerzas sísmicas reducidas. Para cualquier tipo de estructura, el factor reductor se calculará como sigue. Entonces aquí está. Nuevamente es una condición. A ver, tienen máximo. Ok, ahorita vamos a ver este máximo. Bueno, dice que tiene que ser por lo menos 1. Es por eso que tengo aquí este máximo. Máximo o esto. Si estas condiciones me dan menor que 1, entonces considera 1, porque aquí me dice... Aquí no lo dice. Sí lo debe decir. Bueno, dice que se debe tomar por lo menos como la unidad. Si no, lo vamos a ver más adelante. Entonces, nuevamente vamos a ver la condición interior, que es hasta aquí. Que dice que si T, o sea, si el periodo estructural es menor que TB, entonces 1 más Q menos 1 por la raíz de beta menos K, son estos dos, la columna D y la columna E, que multiplica a el periodo de la estructura entre el periodo TB, el periodo de referencia TB. Ok. De lo contrario, quiere decir que el periodo de mi estructura es mayor que TB, entonces va a aplicar esta. 1 más Q menos 1 por la raíz de beta que multiplica a P, que en este caso pues ahí dio un error. Pero como en este caso entra la primera condición, no hay problema. Entre K, entre K. Todo eso multiplicado por E28. Ok. Aquí ya estoy multiplicando
acordémonos que decía que Q' es el que se afecta por el factor de regularidad. Entonces es por eso que al final, aquí ya estoy cerrando la condición esta, y luego lo estoy multiplicando por el factor de irregularidad. Ajá. Entonces este 1, bueno, este 1 no. Si esto da menor que 1, vas a considerar 1. Ajá. Ok, es lo que está haciendo ahí el programa. Nuevamente se extienden todas las... Y vamos a ver cómo varía P. Ajá, aquí vemos cómo varía P. Luego se convierte en 1, 1, 1. Ajá. Y vemos cómo para cada incremento de periodo también varía Q'. Es importante porque muchas veces no queda claro y parece que dice, no, pues nada más divides el espectro entre 2 o entre 3, entre Q y ya. Pero la verdad es que cada incremento del espectro se divide entre un factor diferente de Q'. Ajá. Este factor ya está, es más, le podríamos poner aquí Q' por alfa. Me voy a traer esta para que quede claro que ya está multiplicado por alfa. Ajá. Y luego la redundancia, digo la sobreresistencia. A ver, vamos a regresar otra vez a la sobreresistencia. Perdón. Aquí. Ok. Nosotros habíamos calculado la resistencia índice. Ajá, es la que habíamos puesto acá arriba. Okay. Sin embargo, para cada incremento hay que calcular el factor de reducción por sobreresistencia R. Ajá. Entonces se calcula con esta, es la sección 3.3.1.3. Y bueno, tiene nuevamente esa condición. Si el periodo de mi estructura es menor que TA, ok, entonces multiplica la resistencia, la sobreresistencia índice, que es digo, S más 0.5 por 1 menos raíz de TE entre TA. Ajá, lo que está haciendo ahí. De lo contrario, pues simplemente la sobreresistencia índice. Cuando el periodo de mi estructura pasa el periodo TA, va a considerar entonces nada más la sobreresistencia índice. Entonces vamos a ver que sí se va afectando hasta el momento que pasa TA y ya, todos van a ser S2. Ajá. Aquí. Okay. Finalmente A' ya es la ordenada espectral reducida. Ajá. Aquí está. Espectro de diseño reducido 3.3.1.6. Ajá. Hay que leer esto, por favor, hay que leerlo, pero vamos a quedarnos con esta fórmula, la 3.3, que dice que el espectro reducido es igual a la pseudoaceleración función de beta. Ajá, aquí está, es esta. Entre Q' afectada ya por alfa, entre el factor de sobreresistencia y el factor de redundancia, que ese sí no cambió en todo. Ese aquí está. Ajá. Entonces nuevamente extiendo la fórmula y bueno, ese factor sí. Ya tenemos el espectro. Lo que estamos calculando aquí ya es esta. Ajá. Pero
perdón, esa, pero en pseudoaceleración, en pseudoaceleración. Estas son las pseudoaceleraciones. Entonces ya nada más basta dividirlo entre 9.81, entre 981, entre la gravedad para obtener el coeficiente. Y es lo que hago aquí. Aquí divido el espectro de elástico entre 981 y obtengo mi espectro. Y aquí divido el espectro reducido a prima entre 981. Es más, aquí le voy a poner esto para que las unidades. Y aquí ya es el espectro reducido. Finalmente, este es el espectro de servicio, que lo que hago es el espectro reducido entre 5.5. A ver, vamos a ver si logro ubicar esa parte. Aquí está. La sección 3.1.6.7, espectros de diseño para el estado límite de servicio. Dice, para el estado límite de servicio, en la construcción del espectro de colapso para estructuras del grupo B, tomando en cuenta un factor de reducción de 5.5. Entonces es por eso que estoy dividiendo como referencia la construcción del espectro de colapso, o sea, el reducido, para estructuras del grupo B, que es y tomando en cuenta un factor de reducción de 5.5. Es lo que estoy haciendo aquí, nada más dividir el reducido entre 5.5. Extiendo nuevamente los valores. Y finalmente, pues gráfico, a ver si no me va a cambiar las líneas, pero bueno. Aquí está. Y lo gráfico, y así yo puedo construir mi espectro hasta 1 segundo, hasta 2 segundos, hasta 3 segundos, hasta los segundos que yo quiera. Entonces les toca hacer esta hoja, a ver si lo logramos. Si tienen dudas, me las pueden mandar al correo o ponerlas en los comentarios para que se dé retroalimentación ahí entre los compañeros. Posteriormente vamos a estar viendo estos factores, fue lo único que nos faltó. Entonces por el momento vamos a dejar aquí este formato. Por último, este formato que estoy proponiendo aquí, lo estoy proponiendo así porque nuevamente yo puedo copiar esto, por ejemplo, copio por ejemplo hasta aquí. Y en la memoria de cálculo o en su trabajo de tesis pueden simplemente pegar como imagen y bueno, queda de una manera que sea legible. Entonces ya explotó esto. Esa es la razón, para que aquí inclusive me caben más celdas. Yo puedo incrementar aquí el paso para que me quede, por ejemplo, a los 2 segundos o dependiendo de cuál sea el periodo de mi estructura, ¿de acuerdo? Entonces por eso que se hizo ese formato. Si a ustedes se les ocurre otro formato también es válido. Bueno, sería todo.